No puedes decidir por los dos. Yo te quiero mucho, pero ahora yo tengo que pensar también por el guagua, pues. Capaz que se anima y da luz acá. Nos gusta estar juntos, pero también tenemos alas los dos, pues. Lo que ustedes vieron ahora es una docuficción. Sí. Pensé que esa es la reacción que todos tienen. Este fue mi trabajo de tesis de licenciatura y mi tesis decía herramientas del documental para la creación de una ficción. Entonces la hice en función de mi tesis de esta película. Entonces es una docuficción. Las partes que ustedes ven donde se entrevista a la gente sí son nuestros papás, sí son nuestras... Y claro, ahora que me preguntan si es documental o es ficción, yo digo es documental, porque la premisa es verdadera. Yo todavía no soy padre. La chica que actúa ahí es Citlali, es mi compañera, mi novia. Llevamos 9 años juntos. Y claro, la idea del miedo que está ahí de ser papás, de dar el paso a ser padres, es una cosa que nos da miedo todavía. Entonces no... Por eso digo, lo que ustedes vieron ahí en realidad es una verdad contada de esta manera. Solo que esto es falso. No sé si, bueno, en Ecuador tenemos como esta diversidad étnica que de alguna manera la hace bien rica al país, pero al mismo tiempo la hace tan compleja por el mismo hecho de que somos muy distintos a pesar de ser un territorio muy pequeño. En Otavalo, sobre todo, de donde somos nosotros, están estos dos mundos bien marcados y bien separados. Cuando vayan, voy a tratar de explicarles por qué digo esto, que somos una ciudad, pero los mestizos están de un lado y los indígenas estamos de otro lado. Pero dentro de los indígenas, en los últimos años sí ha habido estas nuevas maneras de ser indígena. Yo tengo, por ejemplo, si ustedes ven, el segundito tiene trenzado el cabello y él siempre anda así. Yo soy un desastre, yo me levanto, me agarro y me pongo y así salgo. Entonces, hay un debate en realidad en Otavalo sobre quién es indígena y quién no es. Y muchas de estas vienen desde las partes del poder, de los representantes, entre comillas, de los que dicen que son nuestros representantes, que dicen cómo deberían ser los indígenas. Y muchas veces para la gente que habla por la mayoría, ellos quieren todavía que los indígenas vivamos en una montaña, tengamos nuestras vacas, vivamos, no sé, aislados por poco, y esa es la manera de decir, así son los indígenas, desde el Estado incluso. Pero en la realidad los indígenas, y sobre todo en nuestro caso como quichuas, tenemos una migración que pase desde los 40, creo yo, que varias de las personas de nuestros abuelos migraron a Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Europa. Entonces, cuando regresaron, no solamente regresaron con un montón de maneras de vivir. Entonces, eso creo que nos hace distintos a los quichuas otavalos. Entonces, yo en una fiesta me pareció muy interesante que había dos grupos. Un grupo que eran de jóvenes de Otavalo, que vestían alpargates, pantalón blanco, camisa blanca, el poncho y el sombrero, que es la vestimenta tradicional quichua. Y en el grupo todos hablaban en español, pero había otro grupo que venían, digamos, con, no sé cómo se dirán, medios punks, así bien apretados, con todo negro, y con el cabello largo y todo, ni siquiera trenzado, pero ellos hablaban quichua. Entonces, había gente que decía, o sea, ¿cuál de los dos es indígena y quién no es? Al final de cuentas, unos tienen el idioma, tal vez no tengan la vestimenta, ellos tienen la vestimenta, pero no tienen el idioma. Entonces, todas estas manifestaciones culturales ahora se están dando en la ciudad. Y hay chicos que dicen, puedo yo no tener el cabello largo, porque ahora también la moda de los jóvenes es cortarse el cabello y hacerse sus peinados nuevos y todo.
pero ellos se autoidentifican como indígenas y tienen el idioma, pueden vivir en una comunidad. Entonces, la idea de la película no es decir así somos, sino en realidad mostrar esta diversidad de jóvenes que de su manera ahora de mostrarse como quichuas o tabalos. Entonces por eso es que ahí contraponemos a estos chicos que cantan reggaetón, que con estos ritmos modernos, pero están cantando en quichua. Y los otros que están recuperando la música tradicional, ellos mismos dicen que ellos no hablan quichua, pero han recuperado la música y la vestimenta, por ejemplo. Pues ahora, sobre todo los que estamos trabajando, haciendo películas, creo que lo importante es de existir. Porque hace 10 años atrás, por ejemplo, Alberto Muenala, que decía tiene 30 años haciendo cine, pero es su primer largometraje y lo hizo hace un año, o sea, lo estrenó hace un año. Entonces, grupos minoritarios, en este caso los quichuas, no teníamos como esa visibilidad. Y ahora lo que estamos haciendo es tratar de demostrar, de existir, porque no existíamos. Los realizadores antes de cine lo que hacían es coger personas y disfrazarlas y decir ellos son los indígenas, de esta manera. Pero ahora lo que nosotros estamos haciendo es tratar de crear nuestras propias propuestas audiovisuales y nuestros propios, ¿cómo decirlo? Nuestras propias historias, lo que ustedes están viendo. Entonces yo creo que de esa manera nosotros podemos no todavía llegar a desplazar o a igualar a la cantidad de gente que ha hecho películas aquí en el país, sino comenzar a existir, y creo que ese es un proceso largo. Bueno, no sé, creo que mi película viene siendo la tercera o cuarta película que se ha hecho por un realizador indígena quichua. Entonces, por eso digo, creo que ahora nuestro proceso más bien es tratar de existir ante la sociedad. Sí, concuerdo mucho con él, y siempre mi objetivo ha sido como contar desde mi punto de vista como pueblo originario, y llegar a más, es decir, que nuestras historias sean conocidas, que existan, como dijo, que sean conocidas en todo el mundo, no solo quede en nuestra comunidad. Entonces que sea entendida y sea aceptada además por otras culturas, decir al mundo que el mundo es diverso, el mundo es como un jardín que tiene variedad de flores, es más hermoso mientras más variedad de flores tengan, y no solo un solo tipo de flores que es del mismo color, ¿no? Entonces lo que ha pasado mucho con las culturas dominantes, porque siempre creemos que desde lo alto nosotros tenemos la razón y todo lo demás, si es que no se parecen a nosotros, ellos son inferiores, no deben existir y todo esto, ¿no? Entonces se ha querido llegar a la homogenización, y la lucha es eso, un poco hacer entender al mundo que somos seres humanos diversos, con formas de vida, culturas distintas, y eso es lo rico, respetarnos, conocernos y compartir. Solo para agregar algo, en este caso en el cine, creo que la cultura dominante es Hollywood, y es muy complicado tratar de competir con este monstruo enorme, no solamente porque las películas que ellos están haciendo siempre están pensadas en el público que busquen divertirse, ¿no? Pero, Y en el dinero. Ajá, pero también el problema es que como Estado, como país, no hay leyes que hagan que nuestras películas que son hechas de acá tengan como una especie de prioridad versus a las que vengan de afuera. Creo que Francia es un buen ejemplo que lo ha logrado, creo, de esa manera, creando leyes públicas que ayudan bastante a los realizadores locales franceses, y para que tengan como una igualdad con las películas que vienen de Hollywood y las películas que se hacen en Francia. Pero claro, como digo, Ecuador es un país así miniatura. Antes se hacían 10 películas al año, creo que ahora estamos otra vez volvimos a hacer 3 películas al año. No es una cantidad con la que se pueda competir, pero esa es la lucha, ¿no? Entonces esa es la idea, de seguir haciendo y seguir existiendo en este medio. En este caso, con respecto a la idea de hacer una escena con mi mamá, fue porque mis papás tienen una idea de cómo deberíamos ser. Y claro, ahí ella lo dice, o sea, el indígena es así, es asado y es cocinado. Pero dice, tú mismo estás puesto jean, estás puesto zapatos, entonces
ya no eres, por ejemplo. Y ahí hay una reflexión sobre mis hermanos. Hay un hermano que se casó con una norteamericana, otra con una rusa, y dicen, ellos ya son de allá, ellos ya no son de acá. Pero hay una cosa que para mi mamá es muy importante y ella lo dice, ¿no? Dice, yo lo que le pedí a tu hermano es que no le corten el cabello, que él tenga el cabello largo hasta cuando él decida. Entonces, es una petición que le hizo mi mamá a mi hermano. Entonces, claro, es la idea de los padres versus cómo es la realidad para nosotros, que estamos ahora no, por generaciones más distintas, ¿no? O sea, cómo nosotros también nos vamos acoplando a las realidades que ahora hay en el mundo. Entonces, claro, una cosa es como nuestros padres, que es el ideal de cómo quisiéramos quieren ellos que mantengamos la tradición versus a lo que está pasando, pero yo creo que nosotros no es que hemos dejado, sino más bien las cosas las estamos transformando a nuestro favor. Y de esa manera por eso creo que el caso de los quichuas otavalos es muy importante, porque hemos logrado no solamente asimilar cosas de afuera del mundo, sino que las hemos transformado y las hemos hecho nuestras y ahora son parte de la cultura. Y así podemos seguir viviendo también. Yo creo que es complicado porque aquí, sobre todo hablo de Ecuador, porque Ecuador todavía tiene la mayoría de la población tiene una idea de vergüenza sobre lo que es ser indígena. Entonces, en este caso, yo mostrar una película en las salas comerciales, me aseguro que no va a ir la gente, porque primero no hay, dentro de las personas que actúan, no hay una estrella conocida, un rostro conocido, famoso, que es la fórmula para que la gente vaya. Segundo, viene siendo una película hecha por un quichua, no es atractivo para la gente aquí. Y tercero, mostrar una película en salas comerciales de aquí es muy costoso, no tenemos el dinero ni las ayudas necesarias para hacer eso. Entonces yo creo que sí es complicado, pero existen espacios, por ejemplo, INCINE es un espacio que viene gente que en realidad quiere ver otro tipo de cine y se acercan. Hay festivales aquí en Quito que son muy grandes ahora, y en mayo hubo uno que es del EDOC, y por suerte yo mostré ahí la película y tuve muy buena aceptación. Tuve 4 funciones, y las 4 funciones a la media hora ya no había entradas. Entonces, claro, por eso digo, hay espacios, pero a nivel de ciudades grandes es complicado todavía, porque la idea de la herencia cultural indígena todavía no está tan aceptada, creo yo, a nivel de país. Por eso es complicado. Bueno, yo en realidad quería hacer una historia de amor. Sí, quería hacer una película de amor, prácticamente. Entonces yo creo que sí, la idea era buscar este entretenimiento, pero claro, mi carga cultural está ahí presente, y siempre va a estar presente. Todo lo que hago siempre está presente, pero claro, mi idea es hacer películas ahora de amor, capaz de aquí unos 10 años puede ser una de zombies, y va a tener la misma carga cultural, ¿no? Pero con zombies. Yo lo llamo como magia andina. Entonces, y eso está basado como mucho en estas oralidades que mis padres me contaban, que puede sonarles como supersticioso, todo fantasía. Entonces, como que voy mucho al cine de fantasía y aventura un poco, ¿no? Entonces, siempre mis ideas para hacer las películas han sido por ese lado. No simplemente por crear estas fantasías ficticias falsas, sino porque yo he vivido esas conexiones de niño
cuando yo me iba, por ejemplo, a sesiones con yachas, rituales, yo he tenido realmente esa oportunidad de escuchar, ver espíritus, y para mí es como, fue real. Ahora se ha perdido, ahora todo se quedó como mito, ficticio, fantasía, ¿no? Pero para mí siempre ha sido, en las comunidades se ha vivido esa realidad, esa conexión. Por eso es que siempre hubo como el respeto a la naturaleza, porque se creía que, o se cree todavía en las partes altas de las comunidades, sí se cree todavía que las plantas también tienen vida, tienen, como nosotros, merecen respeto. En las ciudades se va perdiendo un poco eso, ¿no? Sí, verás, Citlali, que es la chica que actúa, ella, su mamá es mexicana, se conoció con el padre de Citlali en México y regresaron acá a vivir. Y claro, ella, cuando ella lo dice, ¿no? O sea, la diferencia de tener una madre mestiza hacía que las personas indígenas la rechazaran, y de la misma manera cuando estaba en un lado mestizo veían al padre que es indígena, entonces también lo rechazaban. Y me parece más interesante también, aún ahí hay una chica que habla, que es su padre es francés y su madre también es quichua, y ella tuvo los mismos problemas, y sobre todo porque ella también tiene sus rasgos más blancos, es rubia, pero ella se identifica y viste se pone anaco y todo, entonces, pero ella también tuvo como rechazo de parte y parte, ¿no? Entonces, así es el país. Creo que lo que la sociedad siempre busca es que todos seamos una sola masa para ser aceptado, creo yo, pero cuando encuentran estas nuevas maneras o nuevas formas de ser quichua, es como que no, a ver, que algo está pasando, esto está mal, por ejemplo, y es por eso que se crean estos conflictos. Bueno, como les contaba, el Hoshi sabe, por ejemplo, Alberto Manala, como sabemos que es ¿cómo se dice? El primer cineasta quichua, el mayor de nosotros, como padre, pero yo realmente nunca no conocí. Dice que lleva 30 años, pero yo nunca lo conocí. Y yo he sido siempre autodidacta. Creo que nació antes de que murieran mis padres, que fue una razón súper principal para realmente decidir y decir que voy para acá. Antes es que en mi niñez yo viví totalmente desconectado de la tecnología. Entonces, primero nací solo con el quichua, pasaba solo en la comunidad con la agricultura y mi mamá, y en la escuela es cuando recién aprendo el español, y en una escuela en donde había mucho racismo, casi era el único indígena, entonces, y con un idioma que no sabía, entonces rechazo, y viví mucho eso. Y como en segundo grado, siempre les cuento esto, el profesor nos lleva, porque en ese tiempo no había mucha tecnología, entonces nos lleva a una sala donde había un televisor de los antiguos, a mostrar estábamos estudiando, creo, la teoría evolutiva de la Tierra. Entonces nos muestra una película de los dinosaurios, no me acuerdo cómo se llama la película, es una película animada. Ver esa película, para mí, por primera vez, que yo no había tenido contacto con la tecnología de la televisión, fue un impacto muy importante para mí. Entonces, yo en ese tiempo, de chiquita, yo veía una caja en la televisión y ver como moviéndose, era como, wow, ¿cómo puedo hacer para meterme ahí? Entonces, desde ahí creo que siempre estuve como buscando, intentando dibujar, preguntándome, y siendo autodidacta. Entonces, yo no conocía las estructuras que existen dentro del cine. Por ahí contaba que inclusive yo no sabía que dentro del cine existían distintos departamentos. Yo simplemente por ahí empezaba a ver las películas, veía al actor principal y yo pensaba que la película era de ese actor. Entonces, la película de tal, pero yo no sabía que detrás de eso había un equipo enorme. Entonces, no ha sido tanto como tú dices, rechazar a la estructura o al sistema, más bien ha sido como muy intuitivo, como querer contar desde mi propio punto de vista. El primer corto que vieron, como les dije, igual no tiene mucha influencia, yo creo, porque recién estuve en el primer semestre del INCINE, entonces,
igual fue un poco autodidacta también ese corto, aunque trabajé con un equipo, ¿no? Pero ahora, después de conocer la parte estructural dentro del cine, tanto narrativamente y también técnicamente en la composición de fotografía y todo esto, ahora estoy como intentando buscar como este otro lado que yo creo que sí existe, como la posibilidad de crear un lenguaje propio dentro del audiovisual, porque eso basado en la propia experiencia de mis padres. Mis padres siempre me contaban historias y las historias nunca tenían inicio y final. Siempre al final del día empezaba la conversación, ¿cómo te fue en el día? Y sí, me fue esto, yo hice esto. Y en esa conversación cotidiana empezaba, sí, me pasó esto, y parecido a la historia que cuenta Ipag, empezaba una historia oral. Y antes de que se terminara la historia oral, otra vez se basaba la historia de un primo. Ah, también al primo le pasó esto, esto. Y así, las historias nunca terminaban hasta que ya anochecía, ya pues tocaba dormir. Entonces yo creo que esa es la manera de narrar, como un tejido que tiene varias aristas, como una telaraña, ¿no? Entonces mi objetivo es ahorita como explorar por ese lado. Entonces cuando vieron la segunda parte, 3 cortos que está basado en historias orales, es como eso, ¿no? Como son ideas que se enmarcan entre todos como en historias orales. Entonces no tienen realmente una historia que se desarrolla, son ideas. Entonces estoy como en ese camino yo. Pero es una hipótesis nada más, no tengo teorías. Cuando estuve aquí en el INCINE terminando, yo escribí una tesis. Y ustedes saben que en tesis, Margarita sabrá, los profesores te hacen válido si es que tienes fuentes bibliográficas probadas. Y yo no tenía para decir que la narrativa es lo que les estoy diciendo, es una telaraña. Entonces me dicen, estás diciendo una locura si no tienes una fuente, si un autor no te está diciendo nada. Entonces yo, bueno, sí, entonces es muy difícil como decir que hay una narrativa, solamente es una idea mía, incluso acá también es distinto. Entonces, bueno, yo siempre digo existir porque existir es la manera de luchar. En este caso a nosotros creo que, como les expliqué, en el país hasta en los 10 años que hubo bastante apoyo de parte del Estado, se hicieron alrededor de 30 películas. De estas 30 películas, ninguna es hecha por un director indígena. Entonces, en estos 10 años no existían. Yo actué en una película, pero me dieron un papel chiquitito donde digo una frase en quichua y se acabó, pero no es nada más. Entonces, ¿qué pasa con estas otras realidades, que es la parte cultural nuestra como pueblos y nacionalidades, y somos en minoría todavía en el país? ¿Cómo nosotros podemos afectar a este movimiento de cine que hay en el país? Y es haciendo películas, entonces de esta manera creo que podemos existir. Y lo otro es que, como les dije hace un rato, lo que nosotros hagamos, no solamente, para mí esta es una película de amor, pero claro, dentro de esto está toda la idea cultural. Ustedes también ven ahí cómo mi mamá envuelve al bebé, entonces eso es parte también de nuestra cultura, ¿no es cierto? Entonces son cosas que van a ir intrínsecas, van a estar ahí presentes siempre en las obras que nosotros estemos haciendo. Y yo creo que, como les digo, es la manera de seguir presentes aquí en el país. Y claro, es un paso pequeñito, ojalá de aquí en 10 años ya tengamos más realizadores como Segundo que puedan hacer más obras y de esa manera seguir aportando a la sociedad, no solamente con películas para entretener, sino también con películas que informen cómo somos. Ajá. De mi parte, también voy con lo de existir, pero en el sentido de que es muy difícil como cerrarnos en grupos, decir que vamos a preservarnos como cultura y rechazar a los demás, porque eso también
produce la misma reacción ante las demás. Yo creo que el camino es llegar a más culturas, hacernos conocer y conocerlos a ellos y respetarnos como seres humanos con su riqueza cultural de cada uno, ¿no? Entonces, ese ha sido como mi objetivo también, como lo que estamos haciendo, como convivir, porque una cultura que no conoce a otra cultura es fácil rechazar, porque es distinto, porque no lo conozco, ¿no? Entonces eso ha pasado mucho, si no lo conozco entonces yo lo rechazo fácilmente. Pero llegar a esto a través del audiovisual, llegar a más personas y concientizar un poco que somos seres humanos, sería la mejor vía, pero tal vez es utópico, pero ese es el camino. Yo creo que las ventajas siempre van a ser la parte económica, pero en mi caso, la película que ustedes vieron, creo que el crew era máximo de 10 personas, ¿no? Fueron 10 personas trabajando casi los 20 días que hicimos el rodaje, pero fueron 10 personas que nosotros escogimos porque primero eran nuestros amigos, eran algunos compañeros míos cuando yo me gradué, y necesitamos sobre todo para Citlali crear este ambiente de familia para que ella pueda exponerse y ser como mostrar todos sus miedos a través de la cámara. Yo creo que si es que hubiese sido un crew distinto, si no hubiese conocido a Citlali, capaz Citlali no se hubiese abierto para actuar de esa manera, pero por el mismo hecho de que éramos pequeñitos, un grupo chiquito, creo que lo logramos. Y lo otro, yo creo que las ventajas siempre son esas, ¿no? O sea, es un equipo pequeño, es más manejable que tener 40 personas, 50 personas corriendo y trabajando por ahí. Es terrible, creo eso, pero las ventajas son esas, ¿no? O sea, que puedes crear un ambiente muy acogedor para las personas que están actuando en la cámara, porque no sé si han visto estos dibujos que está el camarógrafo, está el sonidista, está por acá otra persona, está por acá, y hay 10.000 personas y está aquí está la actriz y el director le dice ahora llora. Entonces claro, imagínate si tienes 20 personas que son desconocidas y te dicen ahora llora, es como que a ver, ¿qué hago? Distinto de que si es que son 10 personas que son tus amigos, que has trabajado con ellos y bueno, viene el director y dice, bueno, ahora vas a llorar, entonces como que estoy en confianza y puedo expresarme mejor. Ahí para agregar una cosita, y creo que va con respecto a la pregunta anterior también, ¿se acuerdan que Alberto Monales les hablaba del equipo intercultural o el cine intercultural, algo así era? Entonces eso pasó muy interesante porque era un crew entre indígenas y mestizos, y no solo eso, sino el fotógrafo es costeño también además, entonces otra cultura totalmente, viniendo acá a empaparse y estar ahí porque es fotógrafo, tiene que captar, muy empapado, muy enraizado también, eso es como... Y creo que eso es importante también, como empezar a tejer, construir ese tipo de ambientes de intercambio de culturas, ¿no? Como hermanarnos más y respetarnos como para ser visibles más. Creo que desde mi punto de vista las historias, según las historias que tú vas a contar, nace el género, entonces no es tanto la necesidad de primero ver el género, sino qué quieres decir, qué quieres contar, entonces según eso van naciendo los géneros. Y en mi caso creo que exploro mucho, como les digo, como ese lado más fantástico, dramático tal vez. Pero eso sale porque yo quiero contar esas historias, no estoy pensando en que quiero hacer ese género, ¿no? A lo mejor pensé en un rato hacer de superhéroes y eso. Bueno, yo soy más melodramático, si se puede decir. Siempre estoy en esta idea del amor y del romance, pero es porque creo que es algo que me gusta y algo que de alguna manera creo que lo he logrado manejar. No sé qué tan bueno sea, si es que, o sea, mi objetivo en realidad sí es de aquí en 10 años hacer una película de zombies. No sé si es que lo voy a lograr, la idea es hacer algo es hacer un thriller, pero algo de suspenso, pero no sé si lo logre, pero ese es un reto para mí, ¿no? Pero por ahora estoy en esta más
esta línea más melodramática, que de alguna manera es parte de la herencia del cine ecuatoriano. Ustedes si ven todas las películas ecuatorianas que se han hecho aquí, todas son en esta línea, son drama y romance. No hay acción, no hay comedia, no hay guerras, entonces no hay acción. Entonces por eso digo, capaz es la herencia todavía que tengo del cine ecuatoriano, pero claro, la idea es ir improvisando ya a otros géneros que de alguna manera me agradan, pero no he tocado. Claro, esa es la propuesta también que nosotros buscamos y claro, a mí me pasó que cuando yo hice la película yo tenía pensado en un público otavaleño, quichua, inmigrante, que están regados en todos lados. Pensé que a ellos les iba a gustar la película, pero me topé con la sorpresa de que cuando las hemos mostrado en festivales, hay, digamos, gente como en tu caso, que es mexicana, estadounidense, dice, yo me veo identificado. Entonces, claro, ese es el cine, ¿no? Y muchas veces, sobre todo el cine de autores, lo que busca es tratar de que la película sea, busque la manera de identificarse con las demás personas. Y el otro tema también es, todos somos, tenemos, en algún momento vamos a tener que decidir si somos padres o no. Entonces creo que el miedo, igual como en la película, todos vamos a tener ese miedo, un día, ahora o después, pero son cosas que ha pasado y me alegro bastante que te hayas identificado con lo que pasa en la película. Y claro, creo que para mí también fue una sorpresa ver que la gente se identifique en otros espacios con la película. Porque, bueno, en mi caso, como les digo, el primer corto que vieron, ese es el que yo lo llamo, entre comillas, el más profesional, entendiendo, trabajado con un equipo de personas, con departamentos y eso, ¿no? Pero los otros han sido como, no ha sido mi prioridad llegar a la excelencia o a la calidad como obra como tal, sino más bien mi objetivo ha sido como el proceso, como enseñar a los chicos y también rescatar y decir lo que quiero de esta sabiduría, como mostrar al mundo. Y no me he enfocado mucho en que esta tiene que ser a la perfección como obra, como objetivo, como objeto. Y pues es el único corto que tengo como pensado de esa manera. Recién estoy ahorita en un proyecto en donde estoy empezando a trabajar como Hoshi, con un equipo y justamente pensando en que el producto final tenga una calidad competitiva contra Hollywood y todo esto. Entonces, y es un proceso súper largo que va desde la misma idea, te estás cuestionando después del guión, y el guión estás ahí con asesores y viendo distintos puntos de vista, cómo entienden la historia que quiero contar desde Argentina, desde Norteamérica, cómo lo ven antes de filmarlo, ¿no? Para que empiece como, antes de filmar no cometer el error o de gastar de gana la plata y todo esto. Entonces es un proceso súper largo para mí. Recién me estoy enfrentando, creo que recién va a ser mi obra, mi primera obra en donde estoy con este sistema, con este formato. De ahí tengo otros videos, creo que Isabel entró a mi canal, de haber visto, tengo un montón de videos, pero realmente como obra, llamado, como les digo, profesional, entendiendo de esta manera como sistema de Hollywood, digamos, no lo tengo todavía. Así que, pero veo, con esto que estoy empezando con este proyecto, veo que es un proceso súper largo, porque no solo tienes que estar pensando cómo quieres que se capte tu historia, sino también estar pensando en el público, a ver, cómo va a captar el público esto, y así, ¿no? Analizando por todo lado. Bueno, yo al inicio les comenté que me demoré 4 años en hacer la peli, pero creo que decir cuándo está lista es lo más complicado que puede existir, porque yo la película, el primer corte yo la hice ya a los 6 meses, yo ya estaba editada, ya estaba 6 meses, y la mostré aquí con el Camil, con algunos profesores de acá, y todos decían, no, la película ya está, ya mándale así, ya que se vaya al festival, que no sé qué. Pero para mí algo no faltaba. Duraba 75 minutos, pero como digo, no sentía que estaba lista.
Y pasaron 3 años y en esos 3 años la mostré 2 veces más, una con público que desconocía y otra con un público migrante en Estados Unidos. Cogí unos migrantes otavaleños que viven en Chicago en una sala y la mostré. Y claro, cada uno me decía, no, pero es que debería hacer esto, falta esto. Y claro, es volver otra vez a la mesa, cambiar cosas y en función de lo que la gente quiere. Pero la única voz que al final de cuentas es la que sirve es la del director. Y había un montón de voces que tuve el ofrecimiento de una productora de México coger la película y ellos hacerla a su manera, sin que yo tenga nada que ver, pero era mi película, entonces rechacé eso porque yo quería que la película termine como está ahora. Pero nunca se sabe en realidad cuándo está lista. Solamente hay que decir, bueno, ya llegué a este punto y es ya, no puedo más, ya no sé qué puedo darle yo a la película. Creo que ahí esa es la pregunta que me hice, ¿qué puedo darle ahora yo? Y cuando ya no pude darle más es cuando dije ya, se acabó, cerramos el corte con la persona que me ayudaba en la edición y comenzamos ya los otros procesos. Pero sí, es la pregunta, ¿qué puedo darle yo? Y cuando ya no encontré nada que darle, dije ya, es suficiente. Y claro, eso fueron 3 años de hacerse esa pregunta varias veces. Yo tengo 2 guiones que están escritos, pero estoy pagando todavía deudas de la película, así que estoy trabajando para pagar las deudas y de ahí sí volver a endeudarme y volver a hacer otra película. Claro, tengo un proyecto muy ambicioso que se llama América Manta y la idea es grabarla en Europa. Y no sé si ustedes seguramente han visto músicos otavaleños en alguna de las calles en Estados Unidos. En Europa también. Yo era uno de esos músicos, entonces yo no sé si alguien es de Seattle, yo tocaba en el Pike Place Market ahí todos los días con un grupo de otavaleños música, y en los veranos recorríamos empezábamos desde Oregon, íbamos a Washington, íbamos a Idaho, íbamos a North Dakota, South Dakota, llegábamos hasta Minneapolis tocando en el verano y regresábamos. Entonces claro, mi proyecto es recrear estas aventuras que tuvimos con estos amigos cuando yo tenía 18 años, en cruzar casi varias partes, pero no la hago en Estados Unidos, sino la hago en Europa, porque yo hice una investigación igual para un proyecto de acá del INCINE, de mis hermanos que llegaron justo en la época de 1989 a Europa a hacer lo mismo, mis hermanos mayores. Entonces tengo como la recopilación y es mucho más bonita las historias que ellos me cuentan de lo que yo viví. Entonces, claro, es básicamente ser un road trip de músicos otavaleños haciendo música andina en Europa. Ese es mi proyecto más ambicioso, pero claro, para que pase eso pasarán, no sé, unos 15 años, capaz, no sé. Pero lo más cercano, lo que les digo, es tengo unos proyectos chiquitos que estoy retomando, pero primero es pagar las deudas y de ahí sí volver a grabar. Con eso verán que es muy difícil hacer películas de aquí, no es como en Hollywood que están todos los días como salchichas, ¿no? Sí, y con eso pues los que se meten a hacer las películas tienen que ser valientes sabiendo a lo que van, no es fácil, no es que aquí lo ven, el cine no te da riqueza, no te da dinero, sino más bien se pierde dinero, como él sigue pagando por la película que acabamos de ver. Sí, como les dije anterior, todavía yo soy agricultor y me gustaría en un punto decirme ahora sí soy cineasta, con la palabra que significa cineasta, como carpintero. Es un carpintero porque todos los días su trabajo es estar trabajando con la madera, ¿no? Entonces me gustaría vivir haciendo películas propias, y también generando. Ahorita estoy en un proyecto de una serie de tradiciones orales, historias orales, pero pensado como un proyecto más grande que pueda competir, que se pueda vender a Netflix o ese tipo de ventanas también. Unas historias que cuentan también como la esencia de la comunidad, pero mezcladas con animaciones, efectos especiales, con estos personajes de la naturaleza y todo esto. Entonces que se vea como, por lo menos por el momento pienso y quiero que se vea como el nivel de las películas de Hollywood. Entonces es un proyecto que estoy ahorita. Yo, como un nativo, yo me he empeñado en ver
primero en Ecuador yo me he visto casi todas las películas de los cineastas ecuatorianos, que la mayoría son mestizos, y a mí no me molesta eso, sino que estoy como emocionado, digo, cine ecuatoriano y apoyando, sean malas o buenas, pero los apoyo, estoy interesado por saber. Y también de otros países, pero no sucede lo mismo hacia el cine originario. Entonces, y eso es un poco doloroso, ¿no? Porque los mismos cineastas, por ejemplo, Sebastián Cordero, que es el icono de acá, yo creo que por sí mismo no creo que haya estado investigando, empiezan a haber producciones quichuas, voy a ver porque me interesa que están contando. No existe esa reciprocidad. Camilo sí lo está haciendo. No, incluso les voy a contar ahorita que me hubiese gustado que esté Camilo. Camilo me planteó presentarles estos cortos, pero yo le dije al Camilo, pero ¿por qué yo no hago el cine que tu escuela enseña a hacer? Yo no estoy haciendo la fórmula que ustedes defienden mucho, entonces yo creo que no, y además yo no tengo películas, les dije. Entonces les parece interesante, entonces yo dije, bueno, entonces ¿qué quieres que muestre? Pues claro, me decía como que me había visto, pero dijo, no he visto la verdad, ahorita me voy a buscar, dame títulos para ver, y entonces ahí también afirmé ese rechazo que existe. Incluso hay gente que nos gustan como folclore, pero realmente ellos tampoco están empapados realmente, como por, no sé cómo decir, por interés propio, o simplemente por la curiosidad, como yo lo hago, ¿no? Yo no hago porque, ¿qué estarán haciendo los estadounidenses, los asiáticos? Simplemente veo, porque me interesa, y no pasa lo mismo hacia nuestro cine.